Continuando con este tema, si el Evangelio nos ayuda a tener un concepto correcto acerca de Dios, nos da la oportunidad de conocer realmente a Dios y deshace nuestras creencias erróneas acerca de Él, quita nuestras expectativas falsas que tenemos en Dios y también nos ayuda a comprender quiénes somos nosotros y cómo podemos servir a los demás. Entonces, cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de la luz que necesitamos para vivir correctamente en este mundo. Por eso la importancia de la carta a los Gálatas, porque Pablo está hablando acerca del Evangelio, cómo funciona el Evangelio, cómo es vivir en el Evangelio y cómo es vivir por el Evangelio. Es decir, tú y yo necesitamos recordar constantemente esta hermosa gracia que nos ha alcanzado. Cuando los discípulos en Galacia, estas personas que se habían entregado a Cristo, empezaron a escuchar de los maestros judaizantes que tenían que ahora cambiar su alimentación, guardar días, guardar fiestas, circuncidarse y algunas otras prácticas que la ley enseñaba, entonces empezaron a inclinarse a vivir bajo sus obras. Vamos a estar viendo todo esto, es interesante. Yo creo que si tú estás leyendo ya la carta de Gálatas o ya la has leído en algún momento, sabes de qué estamos hablando. Te recomiendo también, si no has leído la carta de Pablo a los Gálatas, te invito a que la leas, por favor, para poder estar en una conexión y estoy seguro que te va a fortalecer y vamos a entender más claramente de lo que estamos hablando. Estamos partiendo desde el punto en el que tú deseas crecer juntamente con nosotros. Pero si el Evangelio me da esa luz, cuando yo no vivo en el Evangelio, cuando yo no he tenido un encuentro con el Señor Jesús real, mi relación con Dios siempre va a ser incorrecta. Voy a basar mi esfuerzo, voy a mirar que mi religión me puede salvar y me hace mejor que otros, y voy a tener algunas características. Y en esta hora, en este podcast, me gustaría hablar acerca de estas características. Esta es la primera parte. Vamos a estar mirando 5 características que nos perjudican al no vivir o al no entender, al no comprender lo que es el Evangelio. Cuando nosotros no estamos comprendiendo el Evangelio, vamos a vivir bajo ciertos paradigmas que nos van a perjudicar tanto en nuestra relación con Dios, en la percepción que tenemos de nosotros mismos y también en la forma de relacionarnos con otros. Cuando no vivimos bajo el Evangelio, sentimos mucho más dolor, sentimos culpa e indignidad que no deberíamos sentir. El pastor John Piper dice que hay una culpa bien fundamentada. Y esa culpa es cuando fallamos, cuando pecamos. Esto es algo muy natural y debería de existir cada vez que fallamos a Dios. Pero también existe una culpa mal fundada. Una culpa de la cual los errores que el Señor te perdonó ya no tienes que sentirte culpable porque Dios ya ha perdonado tu vida. Pero una de las estrategias de nuestro enemigo es plantar culpa. Una culpa en la cual solamente hace referencia a ese pasado que Dios ya perdonó. El Evangelio es la buena noticia de que nuestros pecados en Cristo Jesús ya han sido borrados. Como leíamos en el versículo 4, hemos sido rescatados de ese mundo malvado por el perdón de nuestros pecados a través de Jesucristo. Esa es la fe. Pero cuando yo no estoy comprendiendo el Evangelio, siento culpa e indignidad delante de Dios y también mucho más dolor cuando no debería de sentirlo porque ha sido adaptado, ha sido entrado, ha sido aceptado por Dios. Esto es algo sumamente interesante y nos debe llenar de alegría, pero solamente permíteme darte estas primeras 3 características cuando nosotros no estamos viviendo el Evangelio, cuando no hemos comprendido esta obra del Evangelio, cuando no hemos creído plenamente. La primera característica es que tenemos una gran sensibilidad a la crítica. Sientes que todos te están atacando y cuando alguien hace algún comentario, ya sea acerca de tu persona, ya sea acerca de Dios o ya sea acerca de tu fe, estamos sensibles a la crítica. Tenemos una gran sensibilidad, vivimos por lo que otros dicen, estamos a la expectativa de lo que otros piensan, estamos mirando y evaluando nuestra vida a la luz de lo que otros están diciendo de nosotros. Esa no es libertad.
No puedes decir que vives en libertad mientras seas sensible a la crítica, o la crítica también hace que tu autoestima baje, que tu rendimiento baje, que no puedas seguir adelante, consideras que tienes que dejar todo por un lado, y era lo que estaba sucediendo en la situación de los Gálatas. Se estaban haciendo sensibles a la crítica y Pablo dice, hey, espérense, esto no es. La segunda característica es que siempre estás a la defensiva. Eso es una realidad. Si tú eres sensible a la crítica, como resultado también siempre vas a estar a la defensiva. Una de las reacciones a la crítica es el sentirte menos que otros, pero también esto te va llevando a crear una defensa personal en tu mente y en tu corazón que te hace siempre estar a la defensiva. Ya no eres una persona que está dispuesta a amar, a cuidar o a bendecir. Ahora eres una persona que cree que todo lo que dicen, que todo lo que hacen gira a tu alrededor. Y entonces estás a la defensiva. Solamente hablas para dañar, solamente hablas para herir, para perjudicar, porque crees que todos te están perjudicando, porque crees que todos te están criticando, porque crees que todos te están apuntando. Cuando vivimos por el Evangelio y para el Evangelio, cuando vivimos para Cristo, entendemos que ya no somos los protagonistas. Él es el protagonista, Él es el que se lleva la gloria y la gente debe de verlo a Él a través de nosotros. Pero cuando no estamos comprendiendo el Evangelio, estamos siempre a la defensiva. Y como consecuencia, esto nos lleva, que es la tercera característica, a una falta de confianza en nuestras relaciones. Una falta de confianza en nuestra relación con Dios, una falta de confianza en nuestra relación con los demás y una falta de confianza en nuestra propia persona. Hay una falta de confianza en nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque estás creyendo que tú eres quien debe sostener todas las cosas y dejamos de descansar en Dios. Descansar en Dios no quiere decir que tú no vas a hacer nada. Descansar en Dios quiere decir que vas a dar el 100%, vas a vivir con la mayor excelencia, confiando en que es Dios el que está obrando a través de tu vida y quien se va a encargar de aquellas cosas que tú no puedes hacer. La primera característica es una gran sensibilidad a la crítica. La segunda característica es estar siempre a la defensiva. Y la tercera característica es una falta de confianza en las relaciones. ¿Por qué? Porque el Evangelio abre nuestros ojos a entender quién es Dios, quiénes somos nosotros y quiénes son los que nos rodean. Pero cuando tú pierdes de vista el Evangelio, empiezas a tornarte una persona sensible a la crítica, te sientes una persona siempre ofendida y por lo tanto estás siempre a la defensiva. Y, por lo tanto, tus relaciones empiezan a mermar. Cuando tú vienes a Cristo y vives para Él y descubres cuánto te ama, Él te va a ayudar y va a forjar en tu vida. Te rescata de este mundo. Necesitamos levantar nuestra mirada a Cristo. Necesitamos confiar en la obra que Él ha hecho, que Él está haciendo, que Él ha vencido. Y todo esto lo encontramos al estudiar el Evangelio. Así que te invito a que no te desconectes. En el próximo podcast estaremos hablando de las otras dos consecuencias y de la misma forma concluiremos con esa preciosa solución que el Señor ha puesto a nuestro alcance. Soy el pastor Benjamín Esquer y realmente mi anhelo y mi oración es que crezcas cada día más en el conocimiento de Dios.